Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Gracias por estar ahí, por querer estar informados y no creerse jamás la versión oficial. Gracias por dudar de lo que dicen los grandes informativos de televisión, por no poner la mano en el fuego por nadie. Gracias por tener opinión propia y no seguir la corriente. Este es un espacio libre para los que no se conforman con la primera versión de las cosas. Amigos de Multicanal Radio, de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Benidorm y de Radio Montaña Leonesa. Sin vosotros imposible este espacio. Y sin el canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, tampoco. Hemos hecho muchos esfuerzos y vosotros también lo hacéis ayudándonos con donaciones, con suscripciones. Y el día 24 de febrero no me falléis. Lo vamos a pasar bien, nos vamos a conocer en Madrid, en el Centro Cultural San Chinarro, y ahí estaremos con todos los tertulianos del programa, con invitados. La gente que vaya a San Chinarro el día 24 de febrero entrará con una visión del país y saldrá con otra. Bueno, y con eso y con un montón de regalos que me ocuparé que tengáis. Ya sabéis que para inscribirse el correo electrónico albertcastillon7@gmail.com. Es muy fácil. Miren, se pilla antes a un cojo que a un mentiroso, dicen. Bueno, pues los mentirosos abundan estos días en nuestro gobierno. Cuando le preguntan a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid sobre este terrorismo light, escuchen. Quería saber si usted nos podía poner algún ejemplo de esos supuestos delitos de terrorismo que no atentan contra los derechos humanos. Gracias. No le puedo poner ningún ejemplo, no porque no haya, sino porque le vuelvo a repetir que me remito a las palabras que han dicho el secretario federal de Justicia de mi partido y a la vez ministro de Justicia. Es decir, lo que diga Bolaños. Yo no tengo opinión propia porque no soy nadie. Me han colocado aquí para hacer y decir lo que diga Bolaños. Le preguntan lo mismo a Bolaños. Señor ministro, ¿cree el gobierno que hay algún delito de terrorismo que no atente contra el Convenio de Derechos Humanos? Bien, pues muchas gracias. Mire, le voy a decir algo respecto al debate que se está generando. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree? Déjalo. Bueno, y así una tras otra, mentira tras mentira, para intentar blanquear la realidad, que es que simplemente son capaces de acabar con el Código Penal para defender su puesto de trabajo. Es muy triste. Pero es así, venden el país, venden lo que haga falta. Miren, hasta el punto que Bolaños, el propio Bolaños, se está descolgando el teléfono y llamando a los medios del partido, es decir, El País, El Diario.es, Público, La SER, los de siempre, llamándoles él personalmente para que cambien este artículo, para que me quiten esta opinión, para que cambien esta forma de ver, es decir, para que ahora digan que hay terrorismo bueno y terrorismo malo. No importa lo que diga Bolaños y Bolaños lo que diga Sánchez. Es una cadena absurda que no quiere ver lo que pasó, por ejemplo, al policía Álvarez. Esto ocurrió. Acabaron con su carrera. Se lo llevaron en volandas los compañeros, igual que él, 80 policías heridos. Media docena no han podido volver al cuerpo policial. O el cóctel Molotov que lanzaron debajo de un coche, de una furgoneta de la policía municipal. Y es que los policías estaban dentro. Intentaron aporrear la puerta, lanzaron 2 cócteles, se hicieron que ardiera la furgoneta con los policías dentro. Pero es terrorismo bueno. O cuando un padre sale con su bebé en brazos, asustado porque la casa se le ha llenado de humo. Esto no era terrorismo malo, no atenta a los derechos humanos. O los audios entre los policías nacionales que nunca habían visto nada igual. Esto es la puta guerra, no os imagináis lo que hay aquí.
Es la puta guerra. Nos han atacado con todo. Nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, rodamientos, tornillos. Nos han atacado con motosierras. Pues bueno, es una puta locura esto. Y te queda toda la noche. Hay un montón de compañeros heridos, se iban quedando inconscientes con manos rotas, brazos rotos. Esto es una puta locura. Un puto infierno, tío. Nos hemos pasado putas. Hemos estado 5 horas recibiendo hostias toda la vía yaletana hasta Plaza Cataluña. Tenemos 5 heridos, pero no son muy graves. La verdad que nosotros no hemos salido mal parados para todo lo que hemos recibido. Era un puto infierno, tío, y no había visto eso en mi vida. Todo esto va a ser amnistiado y es terrorismo light, no importa, por un puñado de votos. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Finalmente fue detenido el Pastilla. Poco más de un mes le duró la aventura de fugarse de Alcalá Meco. Cuenta detalles Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas. El titular es, sin duda alguna, que ha sido detenido en Alemania el Pastilla, aquel peligroso asesino que se fugó de Alcalá Meco. Hay que recordar ese hecho porque saltó a todos los telediarios y fue portada de todas las noticias aquella Nochebuena en la cual pues este individuo, ayudado presuntamente por unos familiares, por unos conocidos, por unos amigos, huyó de la cárcel de Alcalá Meco, donde se encontraba preso precisamente por 2 asesinatos. Sus antecedentes son tremendos, con apenas 20 años. Mató, presuntamente asesinó a uno de los considerados capos de la droga en Ceuta y aparte a otro joven al que pues, supuestamente confundió con otra persona. En principio hay que dar la enhorabuena, reconocer el gran trabajo de la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional, quien a través de la colaboración con otros países ha conseguido dar en Alemania con este peligroso delincuente. Por tanto, la coordinación policial ha funcionado. En principio, desde un punto de vista policial, esta es la noticia. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hay mucha información confidencial. Tenemos un invitado de lujo que nos va a aclarar perfectamente qué es lo que pasa con la ley de amnistía, la que se aprueba mañana, cómo la podemos parar y las barbaridades que se han dado como buenas por parte de este gobierno. Pero antes, una maldad y una buena noticia. Empiezo por la buena noticia. ¿Recuerdan las manifestaciones de Ferraz? Llevan 86 días, si no calculo mal, 86 cada noche protestando por el ataque al Estado de Derecho. Bien, pues ¿recuerdan el día en el que la Policía Nacional actuó con gases lacrimógenos a la primera fila, lanzó ese gas? Bien, pues eso se llevó a juicio. Y policías detuvieron a personas que estaban ahí, las llevaron a juicio. El juez ha archivado la causa, considera que no hay delito, no hay desórdenes públicos como pedía Fiscalía, que esto, cuidado con desórdenes públicos que pueden llegar a 3 años de prisión. No. El juez dice que de eso nada, ha tomado declaración a todo el mundo y le ha faltado decir en la sentencia que los agresores fueron los policías, le ha faltado poco. En definitiva, en ningún momento ocurrió lo que decían que había ocurrido, ni agresiones ni violencia. Es la primera, hay más, porque también hay denuncias, por ejemplo, de periodistas detenidos sin motivo. Esa es la buena noticia. La maldad
se la voy a contar con un amigo. Paco Álvarez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros, contigo, Jolín. Un gusto. Da gusto. Nuestro historiador maravilloso y ex-escolta. La maldad. Sánchez lleva siempre un peluquero y una maquilladora con él. Eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que en el contrato ponía las 24 horas del día. Es decir, este pobre hombre y mujer han de estar a disposición 24 horas del día para maquillarle o peinarle. Si lo hacen dentro de Madrid, 135 euros por sesión. Si lo hacen fuera, 160 más dietas. Siempre son dos, uno es el jefe, el otro el ayudante. En el pliego de contrato, que esto lo pagamos todos, no crean que se lo... O sea, aquí les pagamos hasta el corte de pelo de Marlaska. Todos los ministros pueden ir a peluquería y maquillaje y lo pagamos todos. Bien, pues pone además en el contrato declaración de confidencialidad. Si alguno de ellos larga más de la cuenta, a la calle. ¿Es normal que nos gastemos 30.000 euros, 31.000 para ser exactos, cada año de dinero público en cortar el pelo a los ministros y al presidente? ¿No se lo podrían pagar ellos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo normal es que se lo paguen ellos, puesto que no les exigimos que lleven un corte de pelo determinado. O sea, me explico. Si estás en el ejército, pues tienes que llevar el pelo de un modo y obviamente el ejército te corta el pelo, pero es porque todos lo tenemos que llevar igual. Entonces, claro. Otra cosa es que dijéramos, pues a ver, hay un peinado tipo obligatorio para los ministros y entonces, vale, ahí estoy de acuerdo en que lo paguemos, pero si no es tontería. Y luego lo del maquillaje, pues hombre, vamos a ver, si cuando vas a la tele ya te maquillan, no hace falta que lleves tú tu maquillador. En radio no hace falta y para ir por la calle, pues oye, tampoco va mucho por la calle, salvo en entornos excesivamente controlados, con lo cual tampoco necesita maquillador las 24 horas del día. Es otra bobada más. Bueno, tengo muchos oyentes que quieren que hables de lo que dijo Urtasun, el ministro de Cultura. Tú como historiador, primero escuchamos al ministro. Los museos son organismos vivos, como ustedes saben, que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Existen compromisos internacionales asumidos por España en la última cumbre de Mondiacult y en el 10º Encuentro Iberoamericano de Museos del año 2022. Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, en una revisión que ya está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. A ver, esto no es ninguna tontería. Esto es coger todos los museos y decir que son algo así como antros donde se manipula la realidad y el imperialismo y el colonialismo español se atacan. Claro, y el género. ¿Cuál es la importancia de lo que está diciendo Urtasun? Que me parece que es básica. Paco. Hombre, a ver, esto es una barbaridad. Esto sabes que todos lo hemos estado contestando a través de donde hemos podido. Yo hice un post en Twitter la semana pasada que tiene más de cerca de 400.000 visualizaciones y efectivamente lo que estamos diciendo ahí son varias cosas. Cosa 1, los museos no son propiedad del ministerio. Contienen el patrimonio de todos los españoles. ¿Esto qué quiere decir? Que los museos no se tocan y si se tocan tendrá que ser por consenso. O sea, un ministro que va a estar ahí con mucha suerte 4 años no puede hacer ni deshacer sobre lo que llevamos siglos construyendo. Punto 1. Punto 2. Ellos hablan mucho, claro, del Museo de América y concretamente de la colección Quimbaya, que son una serie de estatuas de oro
de una civilización que existió en donde ahora existe Colombia, que están en el Museo de América. Lo que pasa es que no saben o no se preocupan en saber por qué están ahí esas estatuas. Se creen, son estatuas de oro, están en el Museo de América, ¿será que lo trajimos o lo expoliamos? Bueno, pues no. Resulta que fueron un regalo del presidente de Colombia en 1892. Hace 4 días. Entonces, o sea, quiero decir, si nos lo han regalado, además lo regaló con la condición de que lo pusiéramos en un museo en Madrid. Entonces, ¿de qué estamos hablando, muchachos? O sea, ¿por qué tengo que devolver una cosa que me ha regalado el antecesor de este presidente? ¿No? Claro. Que expolio. Y luego eso, dice el Museo Arqueológico, ¿qué vamos a hacer? ¿Devolver algo a los celtíberos? ¿A los íberos? O sea, ¿qué tontería es esta? O sea, España no tuvo colonias, aunque podemos decir que hubo colonias, no son las colonias del norte. No tienen nada que ver lo que contienen nuestros museos con lo que contiene, por ejemplo, el British Museum o el Louvre. Entonces, quiero decir, nosotros no somos los que tenemos que empezar. Y segundo, bueno, es más, y tercero o cuarto, no se llaman museos estatales, muchacho, se llaman museos nacionales, lo pone en la puerta de los museos. Entonces, ya que eres el ministro de Cultura, por lo menos moléstate en ir a ver un museo antes de hablar de ello. O sea, Dios mío, increíble lo de este tío, increíble. Que vaya un lustro de estos, que vaya a ver un museo. Sí, a lo mejor no ha ido nunca. Por ejemplo, el Museo del Prado, cuando ahora quitan la palabra enanos de los cuadros porque dicen que es ofensivo. A ver, ¿es cierto o no que todas esas obras de reyes españoles del Museo del Prado son de los Borbones? Que además son los que encargaron las obras y luego cedieron las obras. Todos los Goya. Sí. Cuéntamelo, es así, ¿no? No, es así. Quiero decir, el Museo del Prado se forma a partir de las colecciones reales. O sea, quiero decir, de colecciones que eran de nuestros reyes y que ellos, a partir de Fernando VII, concretamente, las ponen a disposición del pueblo español. Entonces, insisto, del pueblo español. Esas obras están pagadas, encargadas y pagadas por nuestros reyes, por todos. Hay obras que estaban incluso en el Alcázar de Madrid, etcétera, etcétera. Carlos I, Felipe II. Varias obras ahí, ¿verdad? Eso, se quemaron varias y otras se salvaron, se han ido guardando. Felipe IV fue un gran coleccionista, fue el que le encargó cosas a Velázquez, evidentemente. O sea, quiero decir, que ahora nos moleste decir enano o no enano, o lo del género, ¿qué perspectiva de género hay que tener? ¿Qué vamos a prohibir la maja desnuda porque es una mujer desnuda? La Venus del espejo, que por cierto está en la National Gallery porque la robaron los franceses y los ingleses se la quitaron a los franceses y en vez de devolvérnosla está en Londres, pues la Venus del espejo de Velázquez, ¿qué perspectiva de género va a tener? Es una diosa, señor, es arte, no existe la perspectiva de género en el arte. O sea, además es que ¿por qué no habla con la gente? ¿Por qué no habla con los... si tiene algún problema con nuestra historia, tenemos una academia magnífica de la historia y hay mogollón de historiadores en el mundo con los que podría hablar. Y aparte, insisto, o sea, es que no es suyo. Es más, no solo no es suyo de su gobierno, es que mucho menos es de la ideología de su partido, que ni siquiera, evidentemente, fue el más votado. Y aunque lo hubiera sido, o sea, quiero decir, nadie, jamás. Es más, en la Guerra Civil, Azaña fue el primero que dijo hay que defender los cuadros del Museo del Prado y hay que mantener la colección tal y como está, y se llevó fuera de España para protegerla de los bombardeos y se devolvió después de la guerra porque es nuestra colección, nuestra, de todos. Pero espera un momento, Paco, que hay alguien que se va a pasar mañana el día en el Congreso soportando malas caras, que no le respondan a las preguntas, persiguiendo a ministros que nos quieren dar el navajazo por la espalda. Y el malo es él. Es increíble, el mundo al revés. Mi querido Josué Cárdenas, ¿cómo estás? Periodista digital, ¿qué tal? Cada día el papel de malo, no sé si me pone o me gusta más, pero sí, es el que me ha tocado. No sé, pero vamos, cuando te ve Bolaños en los pasillos me dicen que da la vuelta y se va, ¿no? Para no coincidir. No solo eso, sino están haciendo lo posible y lo imposible para que Periodista Digital deje de estar en el Congreso y preguntemos, Pero no os imaginéis las presiones que está habiendo para que nosotros nos vayamos del Congreso. No nos vamos a ir, evidentemente. La semana pasada ya han puesto ciertas piedras en el camino,
porque es verdad que me han incluso negado cierta autorización, he tenido que llamar a prensa, he tenido que hacer todo un encaje de bolillos para poder entrar. Al final hemos podido entrar. La Asociación de la Prensa se ha pronunciado con esa equidistancia que les caracteriza y vamos a ver lo que pasa. Nosotros vamos a seguir y Bolaños va a tener que aguantar mi careto y Óscar Puente también. Y que aguante, vamos, es que además... Y tú el suyo. Pensar que cuando Josué paga el sueldo y el IVA y el IRPF, estás pagándole el sueldo en parte a los que te niegan responder a las preguntas. Es de locos, ¿eh? Nunca han entendido quién debe estar al servicio de quién. Oye, ¿qué va a pasar mañana? Mañana es el día del debate. Esto está hecho. Lo de la amnistía entiendo que se va a votar, que cambiarán lo que haga falta y luego esperar que otros en España o en el TSJ de Europa lo arreglen, ¿no, Josu? Sí, la votación está hecha. La votación es la votación de la investidura. Es que es el proyecto político de esta investidura es la amnistía. Por tanto, no esperen ustedes sorpresas porque no las va a haber. Ni los 5 de Paje, aunque Paje ahora ande de corrillo con los del PP y tal, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver las posibilidades que tiene el PP de retrasarlo luego en el Senado, veremos a ver la justicia cómo lo va llevando, el tema del terrorismo y el señor Castellón, el juez Castellón, pues me parece interesante, pero vamos, mañana en el Congreso hay menos emoción que en un partido del Real Madrid. Y cuando van por los pasillos, yo quiero volver a ponerlo, hemos puesto al principio, pero déjame ser malo por un día, se lo digo a Guilla, nuestro técnico. A ver, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, le preguntan la pregunta que todos queremos saber, escuchen. Quería saber si usted nos podía poner algún ejemplo de esos supuestos delitos de terrorismo que no atentan contra los derechos humanos. Gracias. No le puedo poner ningún ejemplo, no porque no haya, sino porque le vuelvo a repetir que me remito a las palabras que han dicho el secretario federal de Justicia de mi partido y a la vez ministro de Justicia. El señor Bolaños, que yo no tengo idea de qué me están hablando. El propio Bolaños duda. Escuchen. Señor ministro, ¿cree el gobierno que hay algún delito de terrorismo que no atente contra el Convenio de Derechos Humanos? Bien, pues muchas gracias. Mire, le voy a decir algo respecto al debate que se está generando. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree? Páralo ahí. Seamos serios, Albert, no lo pongas más, seamos serios. Seamos serios. Cuando dicen, fíjense, vamos a explicar trucos, Josué. Cuando dicen, me alegra que me haga esta pregunta, con perdón, se están cagando en tus muertos. Es así, Josu. Sí, o está utilizando esa coletilla para pensar, evidentemente, para tener un tiempo de pensar y así soltar la tontería que ha soltado, ¿no? Óscar Puente también ha dicho, pero bueno, eso no toca, vamos a pasar a otro tema, como si él fuera el que manejara las escaletas de las televisiones, ¿no? Es interesante. La periodista que pregunta a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid se llama Paula Baena, de OK Diario, y es nieta de Jesús Velasco, asesinado por ETA. O sea que realmente creo que tiene mucha importancia que ella haga esa pregunta. Porque ella sabe lo que es el terrorismo. Y que igual que periodista digital, igual que EDATV, yo de verdad lo único que puedo es solidarizarme con todos los que os quieren callar la boca, pero es que al final a lo mejor lo van a conseguir, porque van a por una. No quieren más que a los periodistas pagados, a los medios subvencionados. Entonces, ¿para qué tenemos el Congreso? ¿Para que se hagan masajes periodista y político y periodista? A mí me da mucho miedo, José. Es posible que lo consigan, son capaces. Bueno, ellos ya les digo a la audiencia, están con la maquinaria activada y esa es su intención. O sea, ya no se tapan. Es verdad que son muy maquiavélicos a la hora de realizar sus prácticas y entonces no te censuran. Lo que te dicen es, no, mira, esta vez no vas a entrar, manda un correo a ver si te responde, nadie te responde, te meten en un laberinto sin salida y entonces ellos dicen, no hemos censurado a nadie, simplemente pues hemos puesto más trabas burocráticas, ¿no? Entonces es una auténtica vergüenza, pero ya les digo que Periodista Digital, mi jefe Alfonso Rojo ha ido a reunirse con la Asociación de la Prensa, se ha reunido con su presidenta y vamos, le ha demostrado que si alguien defiende la libertad de prensa es Periodista Digital, es la figura de Alfonso Rojo, somos todos nuestros compañeros y vamos, no vamos a dar un paso atrás, o sea, vamos a seguir y si hay que encadenarse al Congreso,
nos encadenamos. Avísame pero vamos, que voy contigo, avísame pero que voy contigo. Sin problema, ya tengo ahí las cadenas. Lo de Tito Berni, sí. no hemos hablado adecuadamente de este sinvergüenza. Fuentes Curbelo, el Tito Berni, capaz de votar la abolición de la prostitución e irse a un prostíbulo a celebrarlo, ahora sabemos por un informe de la UDEF que en cuanto llegó al Congreso y fue diputado en 2020 empezó a pedir subvenciones para empresas o que eran suyas o que participaba en ellas y consiguió subvenciones para 2 empresas ganaderas y para una de quesos. Concretamente, 23.000 euros del Ministerio de Transformación Digital, 60.000 euros del Ministerio de Asuntos Económicos, los 60.000 para los quesos fue para recuperarse del COVID, ¿no? En total, 180.000 euros de subvención. Ahora lo hemos descubierto porque es Tito Berni. La pregunta que te hago, Josu, ¿estamos seguros que los diputados, una vez llegan al Congreso, no aprovechan los pasillos, las amistades, la cafetería para hacer negocios propios? Hombre, por supuesto, el que piense que los diputados hablan de fútbol en el Congreso, pues es un auténtico iluso, ¿no? Utilizan los despachos como lo estuvo utilizando el Tito Berni. Por cierto, el presidente del grupo parlamentario era Pachi López, el que tenía que estar al corriente de qué es lo que se hace en esos despachos, y esos despachos se utilizaban para invitar a un empresario, pues a todos. A mí lo confieso, a mí me hace ilusión pues llevar a mi tío, a algún familiar a ver el Congreso, los tiros del Tejero. Sí. Pues yo llevo a mi familiar y a un amigo para ver el Congreso. Estos políticos lo utilizan para agasajar a esos empresarios y decirle, hombre, tranquilo que lo tuyo me encargo yo, voy a utilizar las subvenciones que haga falta para que tú estés contento. Y del Congreso pedían un taxi y se iban a Ramsés. Es que era línea directa, sí. Solo le faltó montar un túnel como estos que salen en Nueva York, porque es que realmente esa era la intencionalidad, ¿no? A mí me gustó mucho la expresión de García Paje, mira que el personaje no me gusta mucho, del PSOE está en el extrarradio, porque es ahí donde les gusta hacer ciertas prácticas al Tito Berni y a todo el PSOE. El extrarradio de una ciudad le gusta bastante al PSOE. Es tremendo. Una cosa quería decir, recordaros que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver, porque quiero decir, este año normalmente las personas que están estudiando en la universidad y tienen una beca y no por H o por B no han cubierto el expediente académico, obviamente tienen que devolver la beca, pero este año por primera vez tienen que devolverla con intereses. O sea, quiero decir, una persona que si no fuera por la beca no puede estudiar, la subvención a la hora de devolverla, la beca la tiene que devolver con intereses. Me gustaría saber esos 180.000 euros de subvención que recibió para tocarse las narices, si le van a cobrar intereses o si los va a tener que devolver. O sea, quiero decir, los estudiantes pobres tienen que devolver con intereses la beca. Los políticos ricos no tienen que devolver nada y, por supuesto, sin intereses. Es magnífico. Es tremendo. Bueno, mañana te veré por los pasillos del Congreso corriendo. Yo quiero dar, antes de despedirte, Josué, una lección de ánimo. Dile a la gente, por favor, comunícate ahora con los que nos ven, que esto no está acabado, que aunque mañana lo aprueben, la batalla continúa, porque si no nos deprimimos todos. Pues sí, yo la verdad que no corro, los que tienen que correr son ellos, huyendo de las preguntas que les tengo que hacer. Yo hago mi trabajo, es un ejercicio que me gusta, que creo que es muy positivo para nuestra España, para todo lo que tenemos por delante, y creo que ustedes lo están esperando. Yo lo voy a seguir haciendo porque vale muchísimo más el ánimo que ustedes me dan por la calle cada vez que me paran, mucho más que la posible censura que nos puedan pues meter contra nosotros, ¿no? Entonces yo voy a seguir, creo que es mi responsabilidad como español, como periodista, para eso entré en esto. Y Albert, pues yo qué sé, si tenemos que anclarnos, nos vamos a anclar donde sea, pero nuestras posiciones son muy claras, son de la libertad de prensa, que son principios fundamentales que fundamentan una realidad que es positiva para nosotros y que a ellos les deja en muy mal lugar. Así que bueno, no sé cómo nos verá la historia. Pedro Sánchez está muy, muy nervioso en cómo le verá en la historia. Yo creo que pasar como el censor que acalló a varios periodistas, creo que eso no le va a venir bien.
Josué, mañana suerte en el Congreso, vigila, lávate bien las manos cuando salgas de ahí, no pilles nada. Y para acabar, que si no lo digo reviento, los quesos de Tito Berni se llaman quesos de Tetir, con T de Tarragona, Tetir SL, para que no los compre nadie, por favor. Un abrazo, Josu, cuídate mucho. Un abrazo, nos vemos pronto, ¿eh? No te vayas, Paco. Tenemos ya en nada, en un minuto, un invitado muy especial. Está en la acusación popular del caso Volov, las relaciones de Puigdemont con Putin. En el caso de los CDR y en el caso Tsunami, tiene las claves de cómo demostrar que esto sí era terrorismo. No se vayan. Escuchando Castillón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. El próximo 24 de febrero hay que ser valiente y conocer la verdad en el Centro Cultural San Chinarro de Madrid. Grabación en directo del podcast que está en boca de todos, Castillón Confidencial. Últimas entradas disponibles. Manda un correo a albertcastillon7@gmail.com y atrévete a saber lo que nadie cuenta con Albert Castillón. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Hay más información confidencial que les contamos en unos minutos, pero se lo decíamos al inicio, mañana empieza el debate y posiblemente la aprobación de la ley de amnistía. A pesar de todo, de los informes, de que los jueces salgan con su toga a la calle, algo que no habíamos visto en la vida, de la opinión contraria de todas las instancias judiciales de este país. Necesitamos un análisis y saber cómo se puede parar. Les voy a presentar a alguien que es muy especial. Lleva toda la vida defendiendo a policías, guardias civiles y Mossos. Más de 500 ha defendido. Ha sido el azote de ETA en el País Vasco en los años de plomo. Ha llevado más de 40 juicios contra ETA, entre ellos el de la Casa Cuartel de Vic, y ejerce la acusación particular en 3 causas fundamentales que pueden acabar con esta ley. La causa Volov, la de los rusos y sus relaciones con Puigdemont, la de los CDR, que fabricaban explosivos, y la del Tsunami Democratic. Ahí defiende a 2 policías nacionales gravemente heridos en los días posteriores al 1 de octubre. Es profesor universitario, doctor en Derecho y es mi abogado, no les digo más. José María Fuster Fabra, bienvenido. ¿Cómo estás, maestro? Pues encantado de volver a verte, aunque sea desde la distancia. Pero esto de vivir en ciudades distintas es muy duro. Yo te voy a pedir, porque tengo confianza, y te voy a pedir que no me hables como un doctor en Derecho en la universidad, sino que te lo entendamos todos. Sabemos que es una barrabasada, que no es constitucional, que no tiene sentido lo del terrorismo light y no light. Y la pregunta que me hacen a mí cada día te la transmito a ti. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se para esto? Bueno, es que es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, es decir, este es un tema en el que estamos trabajando día a día y en el que las circunstancias se ven día a día. Por ejemplo, pues saltó el tema del último auto del juez García Castellón. Es que eso obedece a unos tiempos procesales absolutamente correctos. Nosotros, y coherentes, nosotros nos personamos en nombre de 2 policías en cuanto apareció la palabra terrorismo. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos podían tener el reconocimiento de la condición de víctimas del terrorismo. Esa personación nuestra fue recurrida por las defensas. Nosotros, lógicamente, nos opusimos a ese recurso de las defensas y posteriormente el juez García Castellón dictó un auto
que como correspondía, pues dando la razón a su primera resolución y dando también la razón a la personación de estos policías. A partir de ahí se han tratado de hacer una serie de lecturas políticas y de lecturas absolutamente desmesuradas que no tienen nada que ver con los tiempos procesales. Y sobre esto podríamos hablar mucho. ¿Por qué en un momento determinado el juez García Castellón mete la palabra terrorismo en la causa tsunami? Bien, pues porque le llega un informe de la Guardia Civil que le indica eso. Es decir, claro, el mundo judicial va por una vía y luego las interpretaciones políticas las hacen otros por un criterio completamente diferente. Ahora, claro, si el juez García Castellón recibe un informe de la Guardia Civil en el que se dice que iban a matar, que fabricaban explosivos, que hasta asumían la posibilidad de que hubiera algún muerto, Puigdemont en pinchazos telefónicos dice acabará habiendo algún muerto, asumía esa posibilidad. Añade el juez García Castellón que Sánchez, que en aquel momento estaba en campaña electoral y no era presidente, fue a visitar a tus clientes, a los policías, al hospital debido a la gravedad de los hechos. Claro, todo lo que antes era grave y era terrorismo, ahora quieren que pase como una simple algarada callejera. En la calle quizá cuela esto, pero en la justicia no, ¿verdad? Claro, es que lo que es terrorismo está definido en el artículo 573 del Código Penal y que además está adaptado a los criterios europeos. Y evidentemente no existe un terrorismo light y un terrorismo no light. El terrorismo es terrorismo. Es verdad que han ido cambiando los conceptos de terrorismo porque nosotros estábamos acostumbrados a luchar contra un terrorismo. Tú hablabas contra ETA, que era estructurado, organizado, jerárquico. Y de ahí hemos tenido que luchar contra otro terrorismo que es, por ejemplo, el terrorismo islamista, que entendemos por tal desde una persona que coge un machete y mata a otro en el nombre de Alá y que se autorradicaliza hasta un Estado entero, que fue el Estado Islámico, ¿no? que ocupaba pues, territorio, población, recursos y que pasó a ser ya un problema militar. Es decir, el terrorismo ha ido cambiando de conceptos, pero el actual concepto de terrorismo está perfectamente definido en el artículo 573 del Código Penal. Y la actuación del juez García Castellón encaja perfectamente con este criterio. ¿Por qué? Porque realmente el tsunami era una organización que pretendía alterar gravemente la paz pública, subvertir el orden jurídico establecido y para eso realizó una serie de actos. Hay que recordar que estamos en fase de instrucción, es decir, en fase de investigación. Aquí no vamos a hablar de una sentencia o no, porque eso tiene que haber un juicio. Claro. Y ahí, pero si la pregunta es, ¿hay indicios suficientes para considerar que en el tsunami democrático hubo terrorismo? Sí, hay indicios. ¿Hay indicios suficientes para pensar que el señor Puigdemont pudo tener un papel relevante dentro del tsunami? Sí, hay indicios. Luego lo que procede es investigarlo. Te hago una tercera. ¿Hay indicios suficientes para relacionar la Rusia de Putin con Puigdemont? Bueno, en la operación Volov han ido saliendo y se han ido publicando como consecuencia de lo que hay en esas actuaciones, que realmente hubo muchas conexiones previas a la declaración unilateral de independencia entre personas muy cercanas a Puigdemont y personas cercanas a Putin. Eso está publicado ahí. Las conversaciones. Sí, sí. A ver, en algunos casos, y yo creo que son cosas totalmente delirantes, como cuando hablan de traer 10.000 soldados rusos aquí, sí, eso es una cosa delirante, pero es que eso aparece, pero cuidado, es que eso no se lo ha inventado la Guardia Civil, eso aparece en una conversación, ¿no? Y eso es así, y eso se ha sabido gracias al trabajo realizado por la Guardia Civil en función del juez, y yo creo que modestamente también la actuación que hemos tenido, la acción popular en la operación Volov. Sin duda. José María, yo recuerdo en los peores momentos de ETA cómo a ti te propusieron llevar escolta y hasta llevar pistola para defenderte de las amenazas recibidas, que además me parece que nunca llevaste ninguna de las dos cosas. No querías, ¿verdad? No. A ver, a mí me dijeron o escolta o licencia de armas y pistola. Exacto. Dije, bueno, pues entonces, si tengo que coger una u otra, porque mi nombre había salido en 2 listas y en una de ellas pues bastante con seguimientos y tal, ¿no? Pues, y entonces dije, bueno, pues licencia de armas. Me dieron un cursillo de autoprotección y bueno, aprendí mucho en ese cursillo y cogí el revólver y lo dejé en casa y ahí sigue.
Lo digo porque, claro, alguien como tú que defiende la ley desde hace tantas décadas, que defiende a víctimas, a policías, que ha sido amenazado por ETA, ¿cómo llevas, y no te pregunto políticamente, sino personalmente, cómo llevas que el gobierno de España tenga los herederos de ETA de socios, a los que pegaban el tiro en la nuca como hombres de paz, y a los independentistas que quieren acabar con el Estado español como aliados? A ver, Albert, y tú lo puedes recordar porque tú y yo somos amigos hace muchos años. Yo cuando nació mi hija mayor tenía el coche en un parking y antes de recoger a mi mujer y a mi hija, pues tenía que mirar abajo y daba 2 vueltas a la manzana antes de recogerlas, porque si me habían puesto un artefacto, pues para evitar, por lo menos que me cogiera a mí, que no las cogiera a ellas, ¿no? Nos acostumbramos, no solo yo, muchísima gente en España, a vivir de esta manera. Luego ahora han salido con hombres de paz. Pues mire usted, esto es mentira. Es decir, ETA dejó de operar porque no podía seguir operando, por muchas cosas, porque Francia empezó a colaborar cada vez más, porque los americanos después del 11S se pusieron las pilas y empezaron a colaborar. Y mira, hay una anécdota que me contó un guardia civil que estaba en el País Vasco en la última época, en la que me decía, y perdón porque tiene un punto escatológico, y me decía, mira, José María, ten en cuenta que cuando va un etarra a hacer un pipí, hay uno de la Policía Nacional, uno del CNI, uno de los nuestros, y si me apuras, uno de la CIA y uno del Mossad, vigilando que no se salga de la taza. Es decir, estaban totalmente acorralados. Entonces ellos dejaron las armas porque no pudieron seguir matando. Y luego se han inventado el rollo la historia esta de los hombres de paz, que no sabe nadie, porque si fueran hombres de paz harían 2 cosas. Primero, condenar taxativamente el terrorismo. No decir no lo volveremos a hacer, condenarlo. Y segundo, hay 300 y pico atentados en España por resolver. Pues yo creo que colaborarían, ¿no? Qué tiempos tan difíciles nos está tocando vivir, José María. Y extraños. Extraños. El viernes pasado, la exdirectora del CNI declarando ante la justicia por haber investigado, por ejemplo, al presidente actual de la Generalitat con orden judicial y con conocimiento del presidente, que en aquel momento ya era Sánchez. Algo sin lógica. Y cuando le han preguntado por qué se investigó, dice, hombre, porque habían indicios que era el jefe Per Aragonés de los CDR. Claro. ¿Hasta dónde puede llegar la implicación de Junts y Esquerra Republicana en la violencia, en el terrorismo callejero, en lo que tú estás defendiendo con los explosivos y con Tsunami Democratic? Mira, eso serán las investigaciones las que lo aclaren, pero yo haría una reflexión. ¿Alguien se ha parado a pensar las consecuencias que tiene internacionalmente para España el hecho de que se desclasifiquen unos papeles, unos documentos de los servicios secretos a requerimiento de personas que están acusadas de terrorismo? Esto es muy grave. España tiene unos servicios secretos que, sabes que yo he defendido gente también del antiguo CSIC y del CNI, sí, ¿no? Tiene unos servicios secretos que humanamente están considerados, humanamente, las personas, ¿no?, los mejores del mundo o de los mejores del mundo. Hay una cosa muy curiosa que se llama el efecto paella y que se explica de la siguiente manera. Si tú coges un sueco, un americano, un inglés, un francés, un alemán y un español y dices, a ver quién es capaz de juntar alrededor de una mesa a 2 personas que piensan diferente, que están a lo mejor en Irán o que están en Irak, todo el mundo apostaría por el español, porque tenemos esa capacidad de comunicación. Los servicios secretos españoles tienen mucho prestigio. ¿Cuál va a ser la confianza que va a seguir generando los servicios secretos españoles en servicios secretos extranjeros? Si resulta que porque una persona que ha sido, que está investigada, que han intentado dar claramente un golpe de Estado en España, piden que se desclasifiquen unos papeles y el gobierno accede a desclasificarlos? Eso yo creo que lo podemos acabar pagando muy caro. Y lo que es peor, lo pueden acabar pagando muy caro nuestros agentes, que están haciendo un trabajo extraordinario. España es el país donde se detiene, por ejemplo, a más islamistas con carácter previo a la comisión de los atentados cuando están organizando. Tenemos una justicia especializada, que es la Audiencia Nacional. La estamos poniendo a los pies de los caballos. Tenemos unos servicios secretos que son... ya te digo, quizás tecnológicamente hay otros superiores a los nuestros,
nuestros, pero que humanamente los nuestros son sensacionales, los estamos poniendo a los pies de los caballos, estamos poniendo la justicia a los pies de los caballos. ¿Cómo estamos quedando internacionalmente? Y todo por los intereses de un señor que necesita 7 votos de unas personas que intentaron dar un golpe de Estado. Esto es delirante. Y la última, que es un poco personal. Hemos de hablar más a menudo, por cierto. Estas conversaciones son muy didácticas. Tú eres hijo, nieto, bisnieto de catalanes. El Observatorio Fabra se llama así por tu familia. Fabra y Puig, el paseo que hay en Barcelona, también el Palacio de la Virreina, es también herencia, aunque tú has heredado, como siempre dices, un prestigioso apellido sin un euro detrás. Pero bueno, eso es más bien con deudas. Más bien con deudas. Tú te has identificado. Y la Casa Fuster. Y la Casa Fuster, claro. Que la hizo mi bisabuelo. Al final del Paseo de Gracia. Es decir, estamos hablando con alguien con mucho más de 7 apellidos catalanes. Y eres un activista antiindependentista desde que te conozco. En una manifestación en la que estuvimos los dos, y más gente, nos fotografiaron los Mossos, hicieron un informe secreto, sin orden judicial, en el que decían nuestra manera de pensar, nuestra afiliación política, con nombres, fotografías tomadas en ese acto público. Ese informe se intentó destruir en la incineradora de San Adrián y una juez lo paralizó a tiempo para que no fuese así. Esto está denunciado, hemos denunciado esa intromisión hacia nuestra persona sin orden judicial y hemos perdido en todas las instancias españolas hasta el punto que ahora el caso está en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y cada vez que lo cuento, la gente no se lo cree, dice, pero ¿cómo has perdido en el TSJ, en el Supremo? Digo, sí, en todas. ¿Por qué estamos en Estrasburgo en un caso tan evidente en el que se espía a un civil sin orden judicial? Un civil a más de 20 civiles y en algunos casos 20, con seguimientos y con transcripciones en algunos casos de conversaciones. A ver, esto nosotros pusimos una denuncia, el primero que la puse fui yo mismo, porque yo representándome a mí mismo, porque hacia mí había habido seguimientos, incluso curiosamente apareció una fotografía en la que decía y se reúne con 2 señoras y fotografiadas, eran mi mujer y mi hermana, ¿no? Entre otras cosas, siguieron a mi cuñado cuando salía del despacho, que desgraciadamente ya ha fallecido, y una serie de cuestiones. Luego salieron también cosas tuyas, cosas de periodistas, cosas de políticos, cosas de mucha gente. Bien, y todas estas denuncias se acumularon. Fueron a parar a un juzgado donde había un juez que, bueno, pues estaba a punto de jubilarse, y ya hizo una cosa que nadie entendió y que nosotros evidentemente pusimos de manifiesto. Y fue llamar únicamente en calidad de testigo al comisario jefe de la Brigada de Información de Mossos de entonces. Como testigo, pero con abogado defensor. Es una cosa que no se ha visto absurdo, nunca. ¿no? Claro. Es absurdo. Es decir, él tenía ahí su abogado, había tenido acceso a la totalidad de la causa, bien, y automáticamente el juez nada más tomar esta declaración, que fue una declaración donde este hombre lo que hizo fue tirar pelotas fuera, archivó el procedimiento y dictó sobreseimiento libre. Sobreseimiento libre equivale al archivo. Nosotros recurrimos. Y recurrimos a la audiencia provincial. En la audiencia provincial dijo, hombre, es posible que en ese momento y en esas circunstancias todo esto fuera para protegerles. Para protegernos. Bien. Y que fuera en el contexto de la situación y como en definitiva pues tampoco queda acreditado que se utilizaran aparatos de escucha, ni queda acreditado, bueno, no queda acreditado, pero es que había transcripciones de conversaciones mantenidas en 2 personas en la calle, con lo cual que el agente que lo estaba oyendo lo transcribía. Bien. Y la audiencia provincial dijo, no, sobreseimiento libre, es decir, que equivale a un archivo, no, pero sobreseimiento provisional. Muy bien, estaba provisional. Y hubo la declaración después del comisario de la Policía Nacional que precisamente ordenó interceptar estos documentos. A raíz de eso nosotros dijimos, oiga, reabra usted el procedimiento. Pues se nos dijo que no procedía a reabrir el procedimiento. Fuimos al Constitucional y el Constitucional nos dijo que no, que esto no tenía interés constitucional porque no vulneraba derechos fundamentales. Muy bien, como bueno, yo mismo me autorrepresento a mí mismo y a mí el abogado me sale gratis, a mí, pues entonces
decidí en mi propio nombre y acompañado de los nombres de todos vosotros, de los que tengo poderes, ¿no? En mi propio nombre, y acompañado de los nombres de todos vosotros, porque me hicisteis poderes, pues ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se lo ha tomado en serio, ha pedido informes a la jurisdicción española. Qué bien. Y lo último que sé es que ha pedido la totalidad de la causa para ver ahí qué es lo que ha pasado. Realmente en esa situación estamos. Cuando esté esta resolución, pues veremos qué es lo que hay y si nos dan la razón. Es increíble, o sea, España es el único país donde puede la policía investigar, hacer informes, fotografiar, escuchar conversaciones de ciudadanos sin orden judicial y no pasa nada. Y no pasa nada. Y si el Tribunal de los Derechos Humanos nos da la razón, pues a lo mejor me indemnizan con 2.000 euros y nos vamos a pegar tú y yo una cena monumental, Albert. Es lo único. Vamos a montar una cena, vamos a organizar la cena de los espiados. La cena de los espiados. Y que se quejen ellos con el Pegasus. Tiene valor el tema. Y lo que haremos será, avisaremos por si quieren seguir espiándonos. Bueno, y aquí ya la última reflexión. Estaría con José María todo el programa, pero la última reflexión. Yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, José María me lo enseñó hace tiempo. Esta gente que dice que quiere la independencia, y me refiero a País Vasco y Cataluña, no es verdad. Nunca la han querido. Lo que quieren es que el Estado se vaya del País Vasco y de Cataluña, pero seguir viviendo del Estado. Y no olviden esta máxima porque entonces se entiende todo mejor. Primero la amnistía que el referéndum, ¿verdad? En lugar de al revés. Primero me salvo yo, luego ya veremos. Bueno, José María, pon el punto y final a esta charla tan divertida. Pues nada, el punto final es, querido Albert, un fuertísimo abrazo para ti, para los oyentes que tienen la fortuna de escucharte y tenemos una cena pendiente. Porque cuando nos pague Estrasburgo. Sí. Cuando nos pague Estrasburgo. Yo no sé si puedo decir que, sin que tenga ninguna otra connotación, yo estuve viviendo durante unos meses con el señor Albert Castillón. Vivimos juntos en un pisito de Madrid. Sí, tú te acababas de trasladar a Madrid, yo fui para hacer el juicio 11M y como tú estabas en aquella época solo porque no te habías llevado a la familia, y me dijiste, oye, José María, para estar los dos aburridos, tú en un hotel y yo en casa. Claro. Y ahí estuvimos pues en tu piso montándonos unas cenas y montándonos algún gin tonic y otro estupendísimo. O sea, qué maravilla, qué maravilla. Es curioso, fíjense ustedes. Éramos jóvenes. El abogado del 11M durmiendo en casa y no me pasaba ni así de información, nada, callado todo el día. Es tremendo este hombre. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso te doy la razón. Querido amigo José María Fuster Fabra, seguir defendiendo los derechos que no defiende el legislador. Muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, Albert, y cuídate y recuerdos en casa. Abrazos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Muchísimas gracias a Javier León por su apoyo a este programa, a Sofía, a Mónica, a Marqueritza por colaborar a través de YouTube, a Viking por escucharnos desde Gotemburgo en Suecia. Paco Álvarez, ¿has estado en Gotemburgo alguna vez? Pues no, he estado en Estocolmo y me encantó, pues y ojalá pueda ir pronto otra vez porque me encantó Suecia, la verdad. Y conozco Dinamarca y Suecia solo, pero claro, es que Suecia es muy grande, ¿no? Y escuchar el programa. Ann dice desde Tenerife, todo lo que contó el amigo Juan Carlos del ataque de inmigrantes a las Islas Canarias es así, nos están invadiendo, somos muy pequeños y el gobierno canario mirando a otro lado. Luis también nos escribe y lanza un audio de voz desde Canarias. Hola, buenas tardes, Castellón. Mira, estaba viendo esta tarde yo las noticias de Telecinco y dice que van a controlar la inmigración que viene desde Senegal a los aeropuertos de Barajas. Pero de Pateras a Tenerife y a Canarias no sale nada. De eso no sale nada en la tele. Yo lo veo las noticias para ver las mentiras que dicen. Y ahora te estoy viendo yo a ti, que estoy viendo al pibito, el chavalito de Tenerife. Y madre mía, Dios.
Estamos recibiendo infinidad de mensajes de las islas de gente asustada y lo peor es que ocurra y no veas ni en los informativos de la tele que lo cuentan, ¿no? Que te vienen 500, 600 en un día y no son noticia. Me dice Martú que encoge fuerzas para seguir contando lo que no cuenta nadie, gracias por todo. Me dice Marisa Gil, ¿soy yo o esto que pasa en España se parece a la mafia? No eres tú. Rosetta, eres sobre tú, ¿no? Jenny Hermoso, escuchamos. Lo de la Jenny Hermoso, pues es una vergüenza. Es una vergüenza para las verdaderas mujeres, para el verdadero feminismo, para el verdadero empoderamiento, que podrían haberlo traducido de otra manera, porque en inglés es empowerment, pero en español es fortalecer. Esa sería la traducción, reforzar, fortalecer. O sea, que han hecho una traducción directa. Y es una pena, pero claro, hay tanta damisela de diadema floja, tanta tonta, atontada e imbécila, que así nos va. Pero bueno, es que son los tiempos de ahora. ¿Eso significa que nos tenemos que rendir y nos tenemos que callar? Ah, no, eso jamás. Ahí está mi Rosetta, muy bien. María José Novo dice, ¿cómo que el Papa quiere visitar Canarias como si fuera Lampedusa? Lo que tiene que hacer es llevarse los inmigrantes al Vaticano, que ahí caben muchos. Javier Pérez, los beneficios de Susana Díaz, el coche oficial, el chofer, cobrar hasta los 75 años, esto lo ha puesto Moreno Bonilla para ser el beneficiado de aquí unos años cuando deje el cargo. Dice José Ruiz, este gobierno no puede ser más indigno. ¿Esto es democracia? Esa pregunta, Paco, me la hace cada vez más gente. Me dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo paramos? Y yo voy dando pistas, Europa, el Supremo, la sociedad civil que ha de salir, el 500.000 de firmas de Girauta y Rosa Díez. Sí. Pero tenemos la sensación que falta algo, ¿no? Bueno, todo se andará. O sea, quiero decir, piensa que el refrán este de antes se coge a un mentiroso que a un cojo es sabio. Y al final, quiero decir, por ejemplo, en el texto este que van a votar mañana, están recogidos todos los delitos que han cometido, uno detrás de otro, que son los que quieren que le perdonen. Entonces, quiero decir, es un reconocimiento estricto de todo lo que han cometido. Entonces, una vez decaiga, que va a decaer, esta ley infame que está hecha efectivamente ad hominem, que dice la gente de derecho romano, o sea, para un tío, eso jamás se puede hacer una ley para un tío, pero quiero decir, recoge todos los delitos que han cometido estos y la prevaricación que han cometido los otros al aprobarla. Y ojo, que todos los que voten a favor mañana podrán ser acusados algún día de prevaricación. O sea, la democracia... efectivamente, como decía Churchill, es el menos malo de los sistemas y por eso permite, como decía el de Libia, Gaddafi, que él decía, usaremos vuestra democracia para acabar con vuestra democracia. Y eso es lo que tenemos hoy. O sea, como les permitimos incluso hablar contra nuestra Constitución, votar contra nuestra Constitución, decir cada día que quieren hacer un referéndum para irse, cuando tú lo has dicho, efectivamente, ¿cómo se van a querer ir? ¿Dónde van a vivir mejor? ¿A quién le van a pedir? Igual que el otro dice, no voy a permitir el referéndum. Claro que no vas a permitir, pero no porque sea ilegal. No lo vas a permitir porque si no, ¿quién porras te iba a mantener en el gobierno? O sea, quiero decir, son los amigos malos. O sea, al final la democracia prevalecerá. Y aunque cada vez tenemos menos democracia en España, al final la luz saldrá cada día, ¿eh? O sea, ojalá. Mañana volverá a salir la luz y ahí estaremos. Paco, gracias, un abrazo. Gracias. Cuídate. A vosotros. Un abrazo, amigos. Mañana a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.